Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes, porque tenemos un tema que honestamente nos encanta y sabemos que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones y, específicamente, vamos a poner bajo la lupa a dos parejas que han capturado nuestros corazones y quizás, también algunos debates. Hablamos de Mert y Afra, y Hande y Kerem. Sí, sé lo que están pensando, el amor lo es todo. Y precisamente de eso va el vídeo de hoy, vamos a explorar cómo estas dos parejas viven y demuestran su amor, que las hace tan especiales, y si podemos aprender algo de ellas para nuestras propias vidas. Así que, prepárense para un viaje lleno de romance, especulaciones, y quién sabe, tal vez hasta alguna que otra recomendación. Antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos muchas sorpresas preparadas. Queremos que nuestra comunidad crezca y sea un espacio donde podamos compartir estas pasiones juntos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Cuando hablamos de celebridades y sus relaciones, siempre hay un aura de misterio y fascinación, ¿verdad? Es como si fuéramos detectives de corazones, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto. Y con Mert y Afra, y Hande y Kerem, esto es especialmente cierto. Ambas parejas han generado muchísima atención mediática, no solo por su talento en pantalla, sino también por la química que irradian, tanto profesional como, aparentemente personal. Sus historias nos llegan, nos inspiran y, en muchos casos, nos hacen suspirar. Vamos a empezar analizando a Mert Yazkolu y Afra Saraolu. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Yakamoz S245, hemos sido testigos de una conexión que para muchos trasciende la pantalla. No es solo la profesionalidad, sino esa chispa que se percibe en cada escena, en cada mirada. Sus interacciones en redes sociales, las fotos que comparten, los pequeños gestos que se hacen, todo parece gritar amor verdadero. No hay artificio, o al menos eso es lo que nos transmiten. Lo que me parece especialmente interesante de Mert y Afra es la naturalidad con la que parecen manejar su relación. No vemos un afán excesivo por exponerse, sino más bien momentos genuinos y espontáneos que nos dejan entrever la profundidad de su vínculo. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, celebran los éxitos del otro y a través de sus publicaciones, nos transmiten una sensación de complicidad y felicidad que es contagiosa. Cuando Afra lanza un nuevo proyecto, las felicitaciones y el orgullo de Mert no se hacen esperar. Y viceversa. Esta admiración mutua es un pilar fundamental de cualquier relación sólida, y en ello se ve reflejado de manera ejemplar. Sus Mertafans, como se hacen llamar sus seguidores, son un testimonio vivo de cuánto valoran y apoyan esta pareja. No se trata solo de admirar a los actores individualmente, sino de verlos como un equipo, como dos almas que se han encontrado y que brillan juntas. Ver cómo se miran en eventos, cómo se ríen juntos en entrevistas, nos hace creer en la magia del amor. A veces en esta era digital, donde todo parece tan curado y a menudo artificial, encontrar una relación que se sienta tan auténtica es un soplo de aire fresco. Y ellos, sin duda, lo son. Su discreción, lejos de generar distancia, aumenta el aura de misterio y autenticidad. No buscan el foco constante, sino que dejan que su amor hable por sí solo, en el momento y la forma que ellos eligen. Es una lección de cómo mantener la privacidad en un mundo que exige transparencia constante. Por otro lado, tenemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hande y Kerem. Esta pareja ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores. Desde su participación en Senkal Cup, la química entre ellos fue tan eléctrica, tan palpable, que era imposible no fantasear con que esa conexión traspasara las cámaras y se convirtiera en algo real. Y efectivamente lo hizo. Su relación, aunque al principio fue objeto de muchas especulaciones, dudas y hasta negaciones, se consolidó ante nuestros ojos, demostrando que lo que veíamos en pantalla tenía una base real, una conexión genuina. Lo que destaca de Hande y Kerem es esa energía vibrante que transmiten juntos. Son una pareja que irradia pasión, diversión y una alegría de vivir contagiosa. No temen mostrarse públicamente, compartir su amor y su conexión con el mundo.
Hemos visto momentos icónicos de ellos juntos, desde viajes románticos a destinos exóticos, pasando por momentos cotidianos que compartían en sus redes sociales, hasta eventos públicos donde no dudaban en demostrarse su afecto con abrazos, besos y miradas cómplices. Kerem, con su carisma arrollador, su espíritu aventurero y su sentido del humor, parece complementar a la perfección. La elegancia, la dulzura y la sensibilidad de Hande. Y ella, a su vez, aporta una luz y una calidez que hacen que Kerem brille aún más. Es esa combinación de personalidades que se equilibran y se potencian mutuamente. Sus historias de Instagram a menudo nos sacan una sonrisa, mostrando facetas más íntimas y divertidas de su día a día, haciendo que sus seguidores se sientan parte de su mundo. La forma en que se apoyaron en sus carreras, especialmente durante la exitosa trayectoria de Senkalkam, fue un pilar fundamental para su éxito. Se les veía como un equipo unidos por un objetivo común y un amor que los impulsaba a dar lo mejor de sí mismos. Ese apoyo incondicional en el ámbito profesional es una faceta crucial de una relación saludable. Aunque, como todas las parejas, también han tenido sus altibajos, momentos de cierta incertidumbre y han navegado por las aguas turbulentas de la fama y la presión mediática, la resiliencia de su amor ha sido admirable. Han sabido mantener una conexión que para muchos es el ideal de una relación moderna, una mezcla de pasión, compañerismo y un espíritu de aventura compartido. Su amor, en cierto modo, es una celebración de la vida, de la espontaneidad y de la aventura de compartirla con alguien especial. La forma en que se apoyan en sus carreras y en sus vidas personales es un ejemplo de unidad y fortaleza. Ahora, ¿qué podemos aprender de estas dos parejas? Creo que, a pesar de sus diferencias en la forma de exponer su relación, hay varias lecciones valiosas que podemos extraer para nuestras propias vidas. Primero, la importancia del apoyo mutuo. Tanto Mert y Afra como Hande y Kerem demuestran que cuando dos personas se aman y se respetan, se impulsan mutuamente a crecer y a alcanzar sus metas. No hay envidia ni competencia, solo un deseo genuino de ver al otro triunfar. Este apoyo se manifiesta en la celebración de los logros del otro, en el consuelo en los momentos difíciles y en un ánimo constante para seguir adelante. Es esa complicidad que dice, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Segundo, la autenticidad. A pesar de estar bajo el escrutinio constante de las cámaras y del público, ambas parejas, a su manera, han logrado mantener una cierta dosis de autenticidad en su relación. No se trata de ser perfectos, sino de ser reales, de mostrarse tal cual son, con sus virtudes y sus imperfecciones. La autenticidad genera confianza y fortalece el vínculo. Cuando el amor es genuino, se nota, y eso es lo que resuena con sus seguidores. Tercero, la comunicación y la complicidad. Es evidente que entre ellos existe una comunicación fluida y una complicidad que va más allá de las palabras. Es esa conexión profunda que se construye a través de experiencias compartidas, de risas, de momentos difíciles superados juntos. Esa chispa, ese entendimiento mutuo que se percibe en sus gestos, en sus miradas. Saber leer al otro, anticiparse a sus necesidades, compartir silencios cómodos, todo eso forma parte de una comunicación profunda. Y por último, el equilibrio entre lo público y lo privado. Si bien es cierto que como figuras públicas comparten parte de su vida, también parecen tener la habilidad de proteger su espacio íntimo, de crear un refugio donde su amor pueda florecer sin las interferencias externas. Esto es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias relaciones, sin importar si somos o no famosos. Saber cuándo compartir y cuándo guardar, cuándo exponerse y cuándo proteger. Encontrar ese punto medio es clave para mantener la salud y la privacidad de la relación. No todo tiene que ser para el consumo público. Por supuesto, es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña ventana a la realidad de una relación. No podemos juzgar la profundidad o la solidez de un amor basándonos únicamente en lo que se nos presenta. Las redes sociales pueden ser una herramienta de conexión, pero también pueden distorsionar la realidad. Sin embargo, sí podemos inspirarnos en las actitudes, en los gestos y en los valores que estas parejas transmiten. Nos recuerdan que el amor en su forma más pura es una fuerza poderosa que puede transformar vidas, que puede dar alas y que, cuando es correspondido y bien cultivado, realmente el amor lo es todo. Nos invitan a creer en la posibilidad de encontrar esa conexión especial, de construir algo hermoso y duradero. Nos muestran que incluso en medio del caos y la exigencia de la vida moderna,
el amor puede ser un ancla, un refugio y una fuente inagotable de alegría. Y eso, amigos, es algo verdaderamente valioso y digno de celebración. Así que, para resumir un poquito lo que hemos charlado hoy, hemos explorado la fascinante dinámica de las relaciones de Mert y Afra, destacando su conexión natural y auténtica, y de Hande y Kerem, resaltando su energía vibrante y su pasión. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de ambas parejas, el apoyo mutuo, la autenticidad, la comunicación, la complicidad y el equilibrio entre lo público y lo privado. En definitiva, nos han recordado la importancia y el poder del amor en nuestras vidas, y cómo, incluso en el ojo público, se pueden cultivar relaciones significativas y duraderas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estas historias de amor y reflexionar sobre lo que nos enseñan. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre Mert y Afra y Hande y Kerem. ¿Tienen alguna pareja favorita? ¿Qué es lo que más les atrae de ellas? ¿Hay alguna otra pareja de celebridades que les inspire? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles, y sé que a toda nuestra comunidad le interesa conocer sus puntos de vista. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman el tema de las relaciones y las celebridades, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Tenemos muchas más sorpresas preparadas, análisis de otras parejas, consejos para el amor, y un montón de contenido que estoy segura les encantará. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más contenido para ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.